Las buenas noches. Periódicamente, como saben ustedes, les llevamos el programa de OSP San Pedro. Están con nosotros hoy dos componentes de este grupo político, como es Manuel Osorio. Buenas noches, Manuel. ¿Qué hay? Buenas noches. Y también Rafael Piña. Buenas noches. Buenas noches. Nos falta, que es agradabilísimo, contar con Mindón. Gema Mindón. Pero bueno, está currando porque además dice que el agua hay que cogerla cuando cae, cuando llueve, ¿no? Sí. Y desde aquí le mando yo personalmente un saludo. Bien, Rafael y Manolo, vamos a tratar varios temas, ¿no? Pero antes me gustaría que nos explicarais cómo ha ido y cómo sigue, si es que vaya a seguir, valga la redundancia, la recogida de firmas en dos temas tan importantes como es la subida del IBI y el tema de las playas. El tema de las playas, que ya el otro día me advirtieron que ya no es solo en San Pedro, sino también, inclusive en Las Chapas, se ha visto playas sucias, playas en mal estado, ¿no? Aparte del tema de la vigilancia, etcétera, etcétera. Hay determinados problemas en las playas, y las playas hay que mimarlas, hay que cuidarlas porque es un valor añadido para todos nosotros. Pues me gustaría que nos explicara este tema para después entrar en algo importante para un partido político, para un grupo político, como es una asamblea, donde se discuten los temas a tratar en la función de ese grupo. Manolo, vamos a hablar primero, si te parece, de la asamblea, porque ocurrió, creo que fue el día 11 de julio, ¿no? Sí, fue a primeros de julio, fue la cuarta asamblea ya de OSP, donde, bueno, lo que hemos hecho, se le ha hecho una reestructuración a todo el tema de los estatutos, se ha hecho un reglamento nuevo, se ha hecho unos estatutos, bueno, y se ha hecho una composición nueva. Eso, lo que queremos es darle, o lo que se ha pretendido, o lo que se pretende, es de darle más solidez al partido, de darle una estructura ya de un partido acorde a, bueno, pues a los tiempos que corren para nosotros ahora, que entendemos que debemos de ir creciendo también a nivel de partido, y que la gente se suma, la gente se une y la gente cree en nosotros, y como tal, pues bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, pues la asamblea normal, donde se han recogido, se han elegido, pues bueno, los órganos que están dirigiendo el partido, y yo creo que fue una asamblea donde se dio un balance, se hizo un balance de lo que llevábamos hasta ahora en esta corporación, la participación de OSP, y lo que ha significado para San Pedro, lo que ha podido significar para San Pedro y para Nueva Andalucía, el que 3 concejales de allí pues hayan estado luchando y mirando por sus intereses y bueno, e intentando. Pero aparte, y si me permite, le voy a preguntar. Sí, claro. Aparte de conseguir 3 concejales, para mí lo más importante es la razón de ser de un partido que ha crecido y se ha asentado, y esto es una opinión mía, que está ahí, ¿no? Y se ha asentado de una manera firme en San Pedro Alcántara, ¿no es así, Rafael? Lo primero, quiero decir que este partido, que algunas veces con Enrique Monterroso dice, es que para tener un partido hay que tener ideología, y siempre le digo, no hace falta. Es decir, nosotros es un partido que nace del pueblo, es que además nacemos completamente de las circunstancias en las que está en aquellos momentos San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, que es más o menos el ámbito donde nosotros nos hemos centrado hasta ahora más, que eso es una de las cosas que cambian los estatutos, es decir, los estatutos de OSP, los cambios que hemos recogido, el ámbito de OSP es provincial, estaba puesto como municipal, y encima con la nueva incorporación de los distritos, el ámbito de OSP crece, es decir, nos centramos de una manera particular en San Pedro y Nueva Andalucía, pero de una manera general en el municipio de Marbella. Claro. Porque evidentemente, sí, no? Una de las cosas que ha hecho que cambien los estatutos de OSP, pues ha sido precisamente las novedades que nos hemos ido encontrando a lo largo de este tiempo. Sí. Y hemos tenido que adaptar a los estatutos, que inicialmente, bueno, pues fue casi un formalismo
que te pedía para que tú pudieras tener un partido, y conforme hemos ido avanzando hemos visto que había una cantidad de carencias importantes, y una de las carencias que existía era precisamente el tema de los distritos que no se contemplaban en los estatutos. Hubo un debate, OSP tiene unos votos, evidentemente también nos votaron en Marbella, ¿no? Pero principalmente el cargo de OSP está en San Pedro de Andalucía, y dijimos, pero bueno, si abrimos el ámbito a presentar personas en todos los distritos, y el partido dijo que sí, y digo, si el partido presenta en todos los distritos, el ámbito del partido tiene que crecer. Lógico. Bueno, pues eso se ha recogido en los nuevos estatutos. Y han habido elección de nuevos cargos. Sí, ¿no? hay por candidatura, es decir, la ejecutiva de OSP nace por candidatura, se ha presentado solo una candidatura, en la que otra vez pues la encabezo yo como presidente, pero ya Manolo Osorio está como secretario general del partido. Gemma Midón es la portavoz y se va a encargar de la imagen y de los medios de comunicación, es decir, que también es un cargo que para nosotros es importante. Luisa, que antes era la secretaria general, ha pasado a ser la coordinadora de distritos, es decir, cada uno de los concejales hemos cogido dentro de los 9 distritos 3 distritos que nos vamos a encargar un poco de coordinar con ellos, y la coordinadora general en ese ámbito será Luisa Parra. OSP abre el abanico de actuación política, claro, que no institucional, porque estáis demostrando, y es una realidad, ¿no?, que OSP no solo lleva temas de San Pedro, sino también del resto del municipio. Ahí están, digamos, las hemerotecas, y ahí está la realidad. Quiere decir que ha abierto el abanico de políticos para tratar, digamos, de estar en todos los sitios, claro, pero recogido en unos estatutos. Exacto. Es decir, si nosotros tenemos una persona en el distrito de Las Chapas, nombrada por el grupo, que está defendiendo los intereses políticos, la idea política sobre todo, y además esto sí lo podemos decir, dentro de la libertad más absoluta, todas las personas que son miembros de OSP en los distritos, nuestros representantes, tienen una consigna, y es libertad absoluta. Quiere decir que para trabajar en el techo de OSP se puede considerar la Constitución. Es que es el techo, evidentemente. Cuando digo esto, que no se tiñe, digamos, de ideología ni de izquierda ni de derecha. Absolutamente ninguna. Nosotros tenemos una ideología, es el sentido común. Además lo dijimos en la asamblea, lo hemos repetido por aquí. Y no hay ningún color, es la transparencia. Es decir, no hay ningún color, es la transparencia. Claro. Sí, yo creo que sí. Y otra de las cosas muy importantes que también ha surgido de esta asamblea es un grupo de chicos jóvenes que se van a encargar de darle una continuidad a OSP y de darle cuerpo a lo que vengamos a pensar que puedan ser el grupo de jóvenes de OSP, que ya se está tomando cuerpo también, y yo creo que eso dice mucho también de la respuesta que está cogiendo la gente joven de nuestra política, de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y como son buenas las intenciones, porque son buenas, larga vida a OSP. Esperémoslo. Vamos al siguiente tema, recogida de firmas, que por ejemplo, el caso ¿no? Una recogida de firmas que por lo menos una se hizo aquí en el Baratillo de aquí de Marbella, y viene relacionada con algo que hay mucha queja, el tema del IBI, y otra también el tema de playas, el tema de playas que no sé si lo he mencionado antes, ¿no? Pero playas hay que cuidarla como los niños chicos, porque nuestra materia prima crea riqueza, crea puestos de trabajo, y crea también, ¿por qué no decirlo?, a los habitantes de nuestra ciudad, pues bueno, calidad de vida. Explicarnos cómo ha respondido la gente. Rafa, Manolo, ¿cómo ha respondido? Pues la verdad es que nos llevamos una impresión gratísima aquí en el Barato en Marbella. Estuvimos hace 2 lunes, vinimos, montamos nuestras mesas con nuestros permisos, es decir, el único grupo, y lo decimos con toda la honestidad, ni siquiera el Partido Popular ha pedido los permisos pertinentes para pedir firmas en la calle. Hay que pedir permiso para montar. Es que esas son las ordenanzas de este equipo de gobierno. Nuevo para reglamento. poder pedir firmas en la calle, tenemos que pedir, ya nosotros hicimos. No pasa nada, pedir siempre. Pasaría si lo negaran. Pero es que tienes que justificarlo, lo tienes que hacer con tiempo. Nosotros nos negaron, pedimos para hacerlo en la calle en medio y nos lo negaron, y nos dijeron que teníamos que ir a la plaza de la iglesia. Es decir, que eso ya te pone un hándicap, que tú tienes que anunciar, y no puedes anunciar, porque además te lo dan el día antes. Tú no puedes hacer una campaña y decir, señores, que vamos a recoger firmas en tal sitio para que la gente pueda dirigirse y tal, porque depende del que te den el permiso, ¿no? Como en este caso nos ocurrió. La burocracia de alguna manera frena la capacidad de hacer. Sí, muchísimo, y además no eso, sino que tú te ubicas en algún sitio que
Bueno, pues las circunstancias te puedan venir bien, una sombra, un sitio de más paso, un sitio donde tú puedas desarrollar esa labor a la que tú vienes a hacer a la calle, y ellos lo tienen muy claro. Ellos te dicen, no, un momento, venga usted para acá, usted se va a poner, te ponen en un sitio donde estás mucho más incómodo, donde te ponen a sol ligero y donde te ponen en zonas donde hay menos tránsito y menos paso, es decir, para minimizar un poco más ese impacto que es el que tratamos nosotros, o simplemente dar a conocer la información esa que tratamos, ¿no? Sí. Es decir, que ellos ponen todas las trabas del mundo, es decir, que parece que con dar el permiso te han dado el beneplácito, pero no, te lo doy porque no me queda otro remedio, pero es que después yo lo que voy es a fastidiarte, vamos, voy a incordiarte y a minimizar ese impacto al máximo posible. Pero yo creo que es lo que estaba diciendo Rafa, ¿no? La respuesta que se ha obtenido ha sido muy buena, y al hilo de lo que tú decías antes, que nosotros habíamos recogido el ámbito, en esos escritos no pedimos para las playas de San Pedro. Evidentemente las playas de San Pedro creemos que tienen unas necesidades vamos, Pepe, yo creo que sí, que Rafael lo ha dicho, extrema, es decir, que es que hay una necesidad extrema de arreglar eso, o de acelerar ese proceso, sea como sea. Es decir, tiene que haber una situación o una forma de acortar y acotar ese periodo en muchísimo menos tiempo. Estamos hablando de lo que tú dices, son playas en las que son nuestras materias primas, son, aparte de calidad para todos los que residimos y somos de aquí, pero es que en nuestra industria, es que si tuviésemos otro tipo de ganarnos la vida aquí en la zona, pues sería maravilloso. Pero es que nosotros hemos pedido también por las playas de la Fontanilla, que sabemos que están muy deterioradas, que ha habido mucha erosión en la playa, que se ha comido esa playa, donde nosotros hemos visto y hemos presentado incluso en el pleno fotos donde se veían, bueno, pues un desnivel en la playa, en la arena. Es decir, que en Marbella también hace falta. Nosotros no es que no vayamos a limitar a San Pedro, pero después muchísimos sitios, tenemos la suerte de que en Las Chapas haya unas playas muy buenas, que yo creo que es de la mejor del entorno, pero desgraciadamente la están vendiendo, la están parcelando, la están vendiendo, Pepe, para irte a bañar a las playas ahí, están vendiendo por lotes de hamacas, y tú llegas allí y te están reduciendo los sitios. Es decir, la playa que es buena la están troceando y la están vendiendo por trozos. Es decir, cualquier hijo de vecino, yo te pongo mi ejemplo, yo le digo a mis hijos, le digo a mi hijo, nene, que nos vamos a la playa, y dice, pero a San Pedro no, papá, nos vamos allí él dice a la Bajita, a la playa Bajita, que es una playa donde, pues puede jugar, puede correr, no hay piedra, se puede meter en el agua con tranquilidad, y él quiere ir allí. Pero eso nos lo están limitando. Lo están limitando. El sistema público se está quebrando, no solo el tema de la playa. No, es todo, Pepe. Te hablamos esto de la playa porque la playa surge a raíz del tema del tema de la playa, pero también estamos recogiendo firmas para el tema del IBI. El IBI, yo creo que nosotros tenemos ejemplos. Ahí no habéis inventado nada, ¿no? El tema del IBI es una realidad. Bueno, yo tengo unas preguntas también. Yo pago el IBI y todo el mundo recibió ahora el tríptico de lo que tiene que pagar, y hoy había una persona concreta que ha llegado a uno de nuestros afiliados, y le dice, ¿esto cómo puede ser? Que yo pagué el año pasado 1.100 euros y este año pago 1.500 euros. Porque tiene una casita y tal. Estamos echando al turismo residencial, que pagan más dinero aquí que en Madrid. Esto no se puede consentir. Y dice, yo no vivo aquí, yo no hago gasto, vengo para un mes o vengo para 15 días, esto es imposible de que esto se pueda mantener. Claro, ese hombre va a dar una publicidad donde él viva, que la gente cuando venga a decidir si compra o no compra aquí, pues dirá, es que yo no puedo pagar ese tipo de impuestos. Es decir, estamos equivocados, este equipo de gobierno. Hoy escuchaba en una tertulia, creo que era en la cadena SER, ¿por qué no voy a hacer publicidad de ella? Y hablaba un extranjero, si me oye, me permita, no recuerdo su nombre, pero el acento era bastante de inglés, de los que le cuesta hablar el español nuestro. Y hablaba de que tenemos un enorme error, y además yo compartía esa opinión con él. Dice que tenemos un enorme error. Dice, la costa y España, o la economía que tenemos ahora, está basada en el crecimiento. Siempre hay que crecer para poder mantener los servicios, para poder mantener el ayuntamiento, para poder mantener puestos de trabajo, para poder... Dice, pero no se puede crecer eternamente. Dice, hay que ponerle un fin, que es lo que llevo diciendo tantísimos años. Crecimiento sostenido. Exacto. Crecimiento sostenido, que el cliente venga aquí por la calidad de lo que ya tenemos. No tenemos que estar viviendo de lo que de crecer, de otra vez de las obras, crecer, otra vez de... Sí, pero lo que queda atrás es seguro que no damos un paso atrás. Eso es. Para eso hay que tener la virtud de cuando
sostener lo que se va creando. Exacto, mantenerlo, cuidarlo. Porque y los servicios turísticos, nosotros no podemos tener unas playas. Es decir, yo garantizo a la gente, y lo digo de verdad, de gente que cuestiona, porque tenemos gente muy cercana en la playa, dice, es que no podemos venir aquí, es que tengo un apartamento y yo es que no puedo venir aquí, porque es que no nos podemos bañar. Es decir, la playa, para nuestros 2 meses grandes, que son julio y agosto, es fundamental. Es decir, nosotros no podemos decir que el turismo, que el campo, el golf, la gastronomía no sean importantes para los recursos turísticos que tenemos. La playa es un elemento, pero forma parte de los 2 meses más fuertes del año. Y no podemos tener las playas que tenemos. Entonces, queremos que la gente se moje, como hemos dicho tantas veces, y que firme. Es decir, si aquí no le hacemos daño a nadie, es un derecho democrático que tenemos, el más pacífico que hay. No existe nada más pacífico, es recoger firmas, y nosotros hemos hecho un compromiso, y lo vamos a hacer, y es de pedir cita en Costas, en Madrid, en Fomento, y irnos a ver a quien haga falta la estancia más alta que podamos ver, y presentarles las firmas que recojamos. Y pedirles, por favor, o de la manera que haya que pedírselo, es decir, los ciudadanos de este municipio y de la gente que viene y nos visita, quiere que se agilicen todos los trámites. Queremos que se agilicen todos los trámites y venimos corroborados con 10, 15, la gente, lo que la gente quiera, lo que la gente quiera firmar. Y hemos dejado en varios negocios, en San Pedro, en Nueva Andalucía, en Las Chapas, algunas personas en Marbella están recogiendo firmas, y os pedimos que cuando veáis algo tengáis la posibilidad de firmar. Simplemente, es decir, sin ningún tipo de miedo, que nadie va a tomar ninguna... ¿Ha firmado la gente? Hasta ahora no ha habido una persona que le hayamos pedido, bueno, que no haya dicho alguna persona que tú sabes que no te escucha, que tal y que cual, pero el 99% de la gente que se ha parado, bueno, el que se ha parado y se lo hemos podido explicar, el 100% de las personas han firmado. Y lo del IBI es que es asustante, es que da miedo, porque es que el problema del IBI es que como no se baja el tipo impositivo, lo que ha subido el año pasado, el porcentaje en un recibo medio que se subió 50 euros, este año le ha subido otros 50 euros y el año que viene otros 50 euros y así durante 10 años. Eso es imposible. Eso es imposible de sostener. Pero los ayuntamientos tienen potestad para bajar. Porque claro, el IBI es un impuesto que crea el Estado a través de... Hay un coeficiente que ellos le aplican el tipo impositivo que se llama, que es un coeficiente que en el de Marbella es de los más altos de España. Ha estado en más alto desde hasta hace muy poco. Y es el de los más altos, el 1,0389, hay una horquilla que va de 0,30 o 0,40 creo recordar, hasta 1,30 aproximadamente así, y el de Marbella está prácticamente al tope. Y entonces eso hay la potestad de corregirlo. En estos 2 años que han pasado, evidentemente, no se puede rectificar una vez que tú haces la variación, eso. Los valores catastrales. Tú haces una revalorización, es decir, una revisión del catastro, tú ya durante esos 2 años no puedes hacerlo. Nosotros, Pepe, fue de las primeras mociones que nosotros presentamos en su momento. Nosotros lo vimos de venir y le dijimos al equipo de gobierno, señores, es que la revalorización que está teniendo el catastro ahora es brutal. Claro. Que llevaba 20 y tantos años sin revisarse. Corrijan ustedes a la baja el tipo impositivo para que después, conforme vayáis subiendo paulatinamente esto, no castigue tanto a eso. No, ellos dijeron que no, mantuvieron el tipo al que estaba, aun sabiendo de que después los bolsillos iban a estar y los ciudadanos iban a estar bastante castigados. Y ahora el tiempo nos está dando la razón. Y yo creo que no estamos recogiendo más firmas porque es ahora cuando están empezando a llegar las notificaciones de recaudación con el importe que se está pagando. Porque el caso que está explicando Rafael ahora de esto, pues a mí personalmente me han llamado también por teléfono y me han dejado también 2 copias de recibo. Del 10, del 11 y del 12. Y hay una diferencia. Ellos dicen, pero ¿esto cómo va a ser? Y digo, pues le explicamos, pues es así. Si este incremento, esto va a ir subiendo exponencialmente y llegaremos a pagar una verdadera brutalidad. Se dice, no sé si es cierto, ¿no?, que en la época de Gil no se hizo la valoración del catastro durante 20 años. Sí. ¿Y qué ocurre? Que, pero Pepe, es que se ha ido, digamos, apartando, ahora se ha acudido y hay que retomar los años que no se han hecho. Y ahora, claro, retomar los años que no se han hecho el catastro y actualizarlo, pues ha disparado los valores, la cantidad. Claro, los valores se han disparado. Pero claro, después está lo que estabais comentando. Los ayuntamientos tienen la virtud o la competencia de aplicar un
coeficiente. Además, teniendo en cuenta un factor muy importante. Si tú dices que la economía va bien y el valor de la vivienda se está manteniendo, exacto, pero es que el valor de la vivienda ha caído unos porcentajes brutales, es decir, 22%. que incrementa muchísimo más, porque tú dices, bueno, alguien, bueno, pues es que mi piso vale, bueno, por decir algo, 100 y costaba 100, vale, pero es que ha rebajado un 25, un 30, un 40% en algunos tramos, donde tú ves que tu casa no tiene el valor que tenía y estás pagando al alza unos impuestos brutales. Entonces yo creo que está esa herramienta, está esa potestad por parte del ayuntamiento, y con la firma nosotros se lo vamos a exigir. Nosotros le vamos a exigir para el próximo ejercicio que haga una corrección a la baja para minimizar ese impacto, y yo estoy seguro que cuando la gente conforme lo vaya viendo, vamos a recoger firmas, y yo creo que serán bastantes firmas las que se la recogen. elaboración de los próximos presupuestos. Claro, es que es lo que queremos, es que Claro, se tiene que hacer sí, este sí, año. ¿no? Es que se tiene que poner el tiempo. Vamos a ver, yo quiero explicar algo que es lo voy a intentar resumir. Los valores catastrales es potestad de Hacienda. Hacienda es la que tiene la administración, la oficina de la Dirección General del Catastro, que es la que valora y la que hace un valor del mercado, y sobre el valor del mercado hace un estudio de las últimas escrituras por zona, etcétera. No voy a contar todo. Y de ahí sacan el valor medio, y ese es el valor catastral de los inmuebles. Hacienda, Gobierno Central. Gobierno Central, Estado. Eso estaba previsto para hacerlo en el 2011, pero como caían las elecciones, pues hubo aquí desde el ayuntamiento que se pidió que se hiciese después de las elecciones. Pero ya estaba previsto, ya estaba avisado el ayuntamiento, porque eso se hace desde el Estado. Se le tiene que avisar al ayuntamiento de que se están haciendo las valoraciones catastrales. El ayuntamiento lo sabía, que es a lo que se refería Manolo, que cuando nosotros también nos enteramos fue cuando pedimos el tipo impositivo. La horquilla que hay entre el 0,3 y el 1,39, más o menos, que es la cifra, es cuando un municipio tiene los valores catastrales bajos, porque no se han revisado durante muy años, el ayuntamiento le puede poner el tipo alto para recaudar más, o al revés. Si tú tienes las revisiones catastrales hechas muy recientes, tú bajas el tipo impositivo para que recaudes una cosa sobre todo razonable. Como están las cosas, vamos. Sí. Pues aquí lo que ha ocurrido es que se ha mantenido un tipo alto porque los valores catastrales estaban bajos, pero este equipo de gobierno ha mantenido este tipo sabiendo que los valores catastrales se iban a revisar y que se iban a poner unos valores catastrales altos. La ventaja es que se aplican 10 años. Por eso decimos que los porcentajes que se están subiendo, se subió en el 2012, se han subido en el 2013, si se vuelven a subir en el 2014, si el primer año te subió 50 euros, el segundo ya son 100, el tercero son 150 euros. Es decir, eso no hay quien lo aguante. Por lo tanto, hay que revisar los valores catastrales ya. Los ciudadanos con la que está cayendo, cada día los alquileres con más dificultades, los alquileres, prácticamente todo el mundo en viviendas y en locales ha tenido que bajar los alquileres. Los pisos cada día se cobra menos, la renta individual cada día más baja. No podemos subir los impuestos, que ha subido el IVA, que ha subido la luz, que ha subido el agua es que ha subido el doble de lo que pagábamos. Es que no es solamente, si estuviésemos hablando de un solo impuesto, pues diríamos que sí, pero es que las tasas han subido de la misma manera. Eso es inaguantable, eso es inaceptable. Es curioso, recorte en todos los conceptos, y sin embargo en el tema de impuestos, subida arriba, hacia arriba. Pues es que eso es una contradicción. Las diferencias se pronuncian más, Pepe, cuando tú, evidentemente, tu sueldo se va a la baja y los impuestos suben, pues es que duplican lo que es esa diferencia y se convierte en algo insostenible, como está diciendo Rafael. Y además en una economía de mercado como la que tenemos, en una economía de consumo como la que tenemos, si tú subes los impuestos, subes el IVA, es decir, yo creo que nos está viendo una derecha. Cada día la gente paga más al Estado, a las administraciones, tienes menos dinero para consumir. Si no consumes, los pequeños empresarios, los pequeños comercios, cada día tienen menos. Y esto es la pescadilla que se mueve de la cola, pero cada día estamos más hondos y no salimos. Y yo creo que son errores enormes. Bien, esperemos que, como yo siempre repito... Una cosilla, Pepe, antes de que pase un segundillo, un tema sobre todo que... OSP, aparte de la firma, todo el que quiera firmar y tal, pero aparte de eso, en nuestra página de Facebook, es decir, si entráis Opción Sanpedreña, ponéis en Facebook, podéis entrar en un link que hemos creado, donde le llega un correo directamente al correo del ayuntamiento pidiendo que se baje el IBI. Es decir, que todas las personas que quieran firmar en este tema, es decir, automáticamente esa firma va al correo del Ayuntamiento de Marbella, pidiendo que por favor se corrija el tipo impositivo y se baje el IBI. Es decir, si alguien quiere, lo pusimos en marcha ayer y esta mañana había 100 firmas. Es decir, en un rato prácticamente
había Eso 100 van firmas. Directamente a... Eso van directamente al correo del ayuntamiento. Una firma electrónica, digamos. Es una firma electrónica, no es ningún tipo de compromiso. Además, yo creo que los ciudadanos tenemos que dar la cara Pues y decirle, señora Muñoz, baje usted el tipo impositivo. Y le pido a toda la gente que nos esté viendo, si no tienen Facebook, tienen su hijo, tienen alguna amistad, que de alguna manera consigamos que le lleguen 10.000 firmas al correo del ayuntamiento y obligarlo de alguna manera a que de aquí a que termine el año se corrija el tipo impositivo. Esperemos que el sentido común impere en este tema. Esperemos. Como tantos otros. Bueno, vamos a tratar ahora las 3 mociones que periódicamente presenta OSP, 3, 4 a cada pleno, ¿no? Pero esto es como la suerte. Así es. Yo diría, saldrán, no saldrán, ¿no? Pero por lo menos en comisiones informativas se tratan. ¿Sí? Fueron 3, una relacionada con el mundo de la televisión, ¿no? Una encuesta que ha salido en una prensa local, pues ha levantado las ampollas suficientes para la clase política. La clase política, pues ya saben, la oposición está para lo que está, ¿no? Y ha hecho no solo su comentario, sino su moción relacionada con este tema para dar las lógicas explicaciones del por qué una televisión municipal, como es la televisión del ayuntamiento, bueno, la televisión es de todo, esa es de todo, porque la pagamos entre todos, ¿no? Pues bien, según esa encuesta, quedaría el último, ¿no? Yo personalmente entiendo que, porque tengo que decirlo, o sea, hay que ser honesto, ¿no? Tengo que decir que este tipo de encuestas, yo no voy a decir que no es fiable, ¿no? Pero también tengo que decir que no hay una vara de medir las televisiones locales, ¿no? No lo hay, porque el tema no está para tirar cohetes, eso por una parte. Y por otra, bueno, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero. Miren ustedes, sois ustedes a través de las opiniones los que ponéis y quitáis al primero y al segundo, pero sin tener que mencionarlo. Pero no obstante, los partidos están para eso también, porque la televisión que supuestamente, mejor dicho, la nota que salió en esta prensa es Viva Marbella, ¿no? Ponía a la televisión municipal en último lugar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que efectivamente esa televisión nos cuesta a todos mucho dinero, ¿no? Y lógicamente la oposición interviene, quiere aclarar este asunto. Muy bien, ¿no, Rafael? Perfectamente. Pues venga. Pues, de esta manera, de alguna manera, esa nota del periódico Viva era la excusa. Sí, porque tú al final, cuando llevas a pleno algo, tienes que estar motivado con algún motivo. Tienes que poner y tienes que hacer una exposición de motivo para que ellos estimen que es competencia de pleno y vaya a pleno. Porque si no le pones un motivo, la moción va a la basura como tantísimas porque a ellos le dan. Ni siquiera a la comisión informativa. No, pero en este caso, al ponerlo de manera, es decir, al ponerlo de manera y amparándonos en la encuesta del EGM, de los estudios de medios, etcétera, etcétera, pues era competencia de pleno y por eso pudimos ponerla. Pero para nosotros no era lo más importante. Para nosotros es que nosotros entendemos que una concejalía, en este caso de comunicación, que creo que es el único ayuntamiento de España que tiene una delegación de comunicación. Es decir, no creo que haya otro municipio donde tenga eso, que se debería de llamar de propaganda política, en vez de llamarse de comunicación. Nosotros queríamos que nos cuesta, es decir, en los presupuestos, la cantidad que reza es 1.700.000, prácticamente 1.800.000 euros de presupuesto. Que eran 2.300.000. Sí, pero ha habido otros años, en este año se habían bajado algo los gastos, que luego no es verdad, porque luego hay déficit, que el déficit del año anterior fue de casi 200 y pico mil euros, que si lo suma, al final estamos los 2 millones de euros. Nosotros creemos que eso es una cantidad suficientemente alta, es un gasto con la que está cayendo que no es necesario. Nosotros lo que queríamos era pedirle explicaciones a la señora Chela, no solo por eso, porque había una serie de despidos hace unos tiempos, porque había unos cámaras que tenían unos contratos que estaban, un informe del interventor dijo que esos contratos no se deberían de haber hecho a través de concurso público, sobre todo 2, no 3, porque había uno que no superaba los 18.000 euros y otros 2 que sí. Ahora se han abierto unas oposiciones y resulta que también tienen bastante que desear porque los baremos se han hecho de una manera, hay alegaciones incluso de algún sindicato. Es decir, hay tanto de qué hablar
que nosotros lo que queríamos es que la señora Figueroa, María José Figueroa, Chela, como todo el mundo la conoce, compareciese y le diese explicaciones a los ciudadanos de qué es lo que estaba ocurriendo con esa televisión, porque a mí no me hace falta, a mí personalmente no me hace falta que me hagan una encuesta del EGM para saber que la televisión pública de Marbella es de las menos vistas que hay en el municipio, porque falta una cosa fundamental. Yo he tenido y he trabajado en un medio de comunicación, Pepe, y tú, estoy casi seguro que me vas a dar la razón, no digo que me la des ni que me la tengas que dar, pero si no hay pluralidad en una televisión, si en una televisión no hay debate y una televisión política como es esta, si tú le quitas a eso, es decir, tú al final lo que haces es un monólogo de la señora Muñoz, es decir, todos los días la señora Muñoz y la señora Muñoz y la señora Muñoz, al final esa tele tiene que caer porque no tiene peso. Rafael, aquí sin embargo estamos... al hilo de eso, y leyendo todas las actas del Consejo de Participación Ciudadana, estamos hablando de un consejo que teóricamente es algo independiente, no tiene nada que ver políticamente, se le pedía, ellos se reúnen cada 3 meses, ¿vale? Las reuniones del Consejo de Participación Ciudadana son trimestrales. Sí, bueno, ellos se reúnen, ellos lo que hacen es hacen sus peticiones, exponer sus necesidades y tal. Y una de las peticiones, Pepe, que llevaban desde el final del, creo recordar, el final del 2011 pidiendo es la comparecencia de esta persona, es decir, lo que nosotros estábamos haciendo... No es los tiempos de Gil. No, a Chela, estamos hablando del 2011, donde se decía que no había el propio Consejo de Participación Ciudadana, compuesto de todas las asociaciones de Marbella, le decía que no había pluralidad, que por qué no salía sus asociaciones, que ya no estamos hablando a nivel político, que tampoco reivindicamos nosotros, no es que OSP quiere salir en la televisión Marbella, no, queremos que sea una televisión plural y queremos que sea una justificación para tú tener 2 millones de euros con la que está cayendo ahí encima de la mesa. Bueno, pues se pidió la comparecencia, creo recordar, en tres ocasiones, estamos hablando casi un año, Pepe, son 9 meses, y a la que hizo 3 o 4, creo recordar que las palabras fueron algo así como, pusieron en un brete ya esta vez, dijo, o comparecía esta persona ante el Consejo de Participación Ciudadana para darles explicación y contestar a su respuesta, o se plantarían en el ayuntamiento o le pedirían a la alcaldesa que respondiese por ella porque no podía seguir así. Es decir, yo si me permite que sí, esto que voy a hablar creo que es interesante. Claro. Esta televisión tiene la licencia ganada a pulso de la Junta de Andalucía, la licencia de digital, ¿no? Y en los condicionantes, la licencia te dice muy clarito, entre otras cosas, entre otros temas muy importantes, la licencia tiene 19 hojas. Y ocupa en las 19 hojas algo tan importante como es la pluralidad, que lo solicita, ¿no? Y además te lo exige, ¿no? Y para eso la Junta de Andalucía crea un ente que es el Consejo Audiovisual, que sirve para velar, digamos, para llevar un seguimiento del cumplimiento de, sobre todo el tema de las televisiones locales, ¿no? Y yo pregunto a la oposición, en este caso OSP, ¿no? ¿Habéis usado esa herramienta? Hemos estado estudiándolo, pero como es consultivo, al final no tiene ningún tipo de sanción ni nada, de nada. No, es decir, de consultivo nada. Pues teóricamente, y lo que nosotros nos han dicho es que simplemente ellos hacen unos estudios y tal, pero ellos no pueden obligar a nadie ellos a que... ponen hasta multa y de consultivo nada. Pues habrá que barajarlo, Ellos tienen ese poder que le da la propia Junta de Andalucía para enmendar errores que conlleve, digamos, cualquier emisora, ¿no? Por ejemplo, emisoras piratas, que hay unas pocas, ¿no? Ahora han cerrado unas pocas aquí en la provincia de Málaga, que se dedicaban exclusivamente a las cartas, la han cerrado al fin, porque yo digo que cada uno tenemos que, digamos, ir, digamos, al unísono en cumplimiento de las leyes. Evidentemente, para tenemos que ir al unísono. Y el que se despiste, pues habrá que tomar medidas. Para eso está el Consejo Audiovisual. Es que ellos, por ejemplo, nos decían que ellos... Mira, nosotros, yo te voy a decir la verdad, es que no sé ni dónde están los nuevos estudios de Radio Televisión Marbella, es que no lo sé. Están donde estaba... la Plaza de los Olivos. Donde estaba la biblioteca, una biblioteca que había Camilo José Cela antiguamente, allí está, frente a Radio Nacional, donde estaba Radio Nacional. Pues nosotros todavía no hemos sido invitados, hemos estado,
Yo personalmente, bueno, en la segunda vez estuvimos Gemma y yo, en la Feria de San Pedro estuvimos, nos invitaron 10 minutos, me parece que fue de entrevista, y en la de Marbella, en San Bernabé, estuvimos Gemma y yo, que también fueron unos 10 minutos más o menos de entrevista. Luego vienen a todas nuestras ruedas de prensa, sí es cierto, es decir, todas las convocatorias que hacemos nosotros de ruedas de prensa, las emiten, ¿no? Pero nunca las emiten. Nunca las emiten. Y emiten parte, a lo mejor ellos hacen una parte de lo que nosotros decimos y luego ponen unas palabras que corroboran, pero que no es la realidad de lo que nosotros hemos convocado en la rueda de prensa. Y la mayoría de las veces lo que hacen es, con lo que nosotros hemos dicho, es entrevistar al concejal de turno, hacerle las cuestiones que nosotros hemos dicho, ellos se defienden, pero nosotros no salimos diciéndolo. Es decir, es una televisión manipulada totalmente. Hacen un servicio, yo creo que es correcto cuando hacen las retransmisiones de Semana Santa, las ferias, es decir, la parte informativa del municipio me parece correcta, está bien, hay que aplaudirla porque además esa parte está bien, pero lo que es de la rama de participación de los ciudadanos, de los colectivos ciudadanos, la participación de los grupos políticos, eso está totalmente anulado. Es que con nada más que existe. Con los medios que tiene Rafa como para no hacerlo, por favor, con los medios que tiene un montón de cámaras, tiene un montón de personal y eso, que yo quiero recordar que incluso en uno de los foros que se establecieron a raíz de todas estas cosas, salía que no sé si la sexta o fue una exageración de estas andaluzas, sí, pero contaba con más o menos 100 empleados y Televisión Marbella cuenta con 50, es decir, que estamos hablando... la comparativa es que es fuerte. Cada una es decir, que yo creo que es muy... La conclusión es que algo tendrán que esconder, algún miedo tendrán a que le hagan cuestiones los grupos de la oposición, otra vez vuelven a recortar y a impedir su mayoría absoluta el control del equipo de gobierno. Es decir, nosotros entendemos que una comparecencia, igual que se le está pidiendo ahora a Rajoy para que dé caso al señor Rajoy, al señor presidente del gobierno, sí, para que dé temas de cuentas a los ciudadanos, del tema de los sobres y de tal y cual. Bueno, pues nosotros lo único que hemos hecho... El 1 de agosto va a Rajoy. Sí, parece sí que lo va a ocurrir. Bueno, pues... Vamos a ver qué pasa, Habrá que estar atentos. Aquí en este municipio, además tenemos que decirlo, la comparecencia está dentro del reglamento de pleno del Ayuntamiento de Marbella, porque OSP se dio cuenta que faltaba. Es decir, que en el reglamento primario no venían contempladas las comparecencias. Y en una de las alegaciones que se hizo por parte nuestra, el secretario dijo que debería de estar las comparecencias, sí, y se incluyeron. Pero ha sido para nada, es decir, se han pedido varias comparecencias, el señor Diego López, se le han pedido, el PSOE también ha pedido algunas, no recuerdo exactamente a quién, para temas de otro tipo. Nunca la mayoría, el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, nunca ha pedido darle, no a nosotros, sino a los representantes de los ciudadanos, para que nos den las explicaciones oportunas, y si las dan y lo hacen correctamente, los ciudadanos van a tomar nota. Pero si no pasa nada. Si es que no pasa nada, es que ese es el juego democrático y es el juego que debería de estar encima. Yo personalmente creo que es un error, bueno, actuar así es un error. Algo político tienen que ocultar, y ellos sabían que le podían caer preguntas un poco complicadas y con respuestas difíciles, y entonces prefieren no someterse a las preguntas que le podamos hacer. Pero esa moción no ha prosperado. No, votaron la mayoría absoluta del partido, fue apoyada por Izquierda Unida, fue apoyada por el PSOE. Además, en el debate, fue un debate intenso y tenso, el que tuvimos Chela y yo, y al final la mayoría de ellos dijo que no iba a pleno. Así que ahí estamos. Luego también, si vamos a intentar resumir un poco, porque si no, hay dos propuestas más, una quedó sobre la mesa, la voy a explicar, que yo me quedé también un poco... Uno relacionado con las marquesinas, ¿no? Sí, porque es una tristeza, lo digo de verdad, esto no puede ser una imagen de este municipio. La gente puede pensar que ponerle marquesinas a una estación, a una parada de autobuses, que es una cosa banal, que no tiene una importancia relevante. La tiene mucho, Yo le digo en la salida de los hoteles, por ejemplo en el Cortijo Blanco, que muchas veces, además Manolo Osorio, yo uno de los días que veníamos a esta televisión, vimos la cantidad de personas, 50 o 60 personas, de pie, en la carretera, en la vía de servicio de la carretera, junto al hotel, a pleno sol, sin un sitio donde sentarte, la mayoría eran gente mayor. Sí. Es decir, eso no puede ser una imagen de un sitio turístico. Si te vas a Guadalmina, exactamente igual, están las paradas de autobús, la entrada en la carretera, el hueco para poner las marquesinas, y no están las marquesinas, y ve a la gente sentado en los polletes del bordillo o lo ves en unos... Carece, yo no, que yo sepa, no hay muchas marquesinas
La mayoría, es decir, las paradas más antiguas sí, pero en la reforma, mira, por ejemplo, te pongo una que debería de tener la marquesina. Alameda de aquí de Marbella. Pues, Sí, ahí hay marquesina. Eso lo ha habido tiene, siempre, ¿no? Tiene marquesina y tiene hasta un reloj donde te dice el tiempo que va a tardar el autobús. Pero en el Marvel Center no hay... Por ejemplo, no hay. Aquí donde están los 3 barcos hundidos, tampoco hay, ¿no? Entonces... Pues sí, eso es lo único que le pedíamos, que le pidiese, es decir, nosotros instábamos al señor Romero, que es el delegado de tráfico, que nos quedamos, yo de verdad me quedé cuajado, ¿no? Porque por más que estaba estudiando y buscando, no sabía de quién eran las competencias, si era de la adjudicataria de las líneas de autobuses, pero cuando yo veo que en las líneas de autobuses pueden parar otros autobuses, pues pienso, digo, pues entonces a lo mejor no es una competencia de la adjudicataria. Si es en vía urbana, será del ayuntamiento. Si es en vía interurbana, será de Fomento. Habría que ver el acuerdo que se suscribe con el concesionario, ¿no? Claro. Porque yo, si voy a ese tipo de acuerdos, trato de sacarle el máximo para mi municipio, evidentemente. a la otra parte, ¿no? Evidentemente. Pero claro, pasa eso que te digo, Pepe. Si nosotros, por ejemplo, pedimos marquesinas junto al Barato de San Pedro de Alcántara, que es otro sitio donde llegan una enorme cantidad de autobuses, y ves allí a los extranjeros, y digo la palabra, a los turistas, sean extranjeros o no, esperando que lleguen los autobuses a pleno sol y de pie, pues dice uno, Dios mío de mi vida. Y además iba acompañado de fotografías. Bueno, pues ahora la contestación ha quedado sobre la mesa, porque igual que nosotros no sabíamos de quién es la competencia real, y lo explicábamos en la moción, que en la comisión de pleno se diga de quién es la competencia y que se inste, es decir, que se reforme la propuesta y se inste a quien tenga las competencias. Bueno, pues el señor Romero, después de 5 días, porque las propuestas se presentaron el lunes de la semana pasada y la comisión de pleno fue el viernes, pues dijo que no sabía de quién eran las competencias. Estamos hablando del delegado de tráfico, el concejal de tráfico del Ayuntamiento de Marbella, y que quedaba sobre la mesa porque no sabía de quién eran las competencias. Y digo, vamos, es feliz que no la sepamos nosotros, que no estamos en el equipo de gobierno y que además he intentado por todos los medios de saber de quiénes son las competencias y yo no tengo la documentación que tienes tú, pero que no la sepas tú. Dice, bueno, Rafa, no lo sé, ¿qué voy a hacerle? Y digo, bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Déjala sobre la mesa, te enteras de quién son las competencias, y yo le dije, además se lo dije con sarcasmo, y en el pleno de agosto lo vemos, porque el reglamento dice que en agosto tiene que haber un pleno, que se puede poner la semana siguiente del mes de agosto porque puede ser compatible con las vacaciones, pero la señora Muñoz, en ese aspecto, el reglamento también se lo salta, y el pleno de agosto se lo salta y no lo convocan. No vamos a tener pleno. Nunca ha habido en agosto, a pesar que el reglamento lo dice, que esa fue otra corrección que hizo ECP en las alegaciones a ese reglamento, porque la ley de base del régimen local dice claramente que como mínimo habrá un pleno al mes. Entonces, en el mes de agosto y septiembre ellos lo habían quitado y nosotros tuvimos que incorporarlo, vamos, a petición nuestra, por legalidad. Las marquesinas sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa se han quedado. Y la última, tráfico sobre el tema de señalizaciones. Esa sí ha ido a pleno, esa la han visto a pleno, ¿no? así, bueno, con la abstención del Partido Popular. Eso te iba a decir, fue aprobada por... Sí, votamos los 3 grupos de la oposición a favor y el Partido Popular se abstiene. Es decir, ellos nunca votan nada a favor, siempre para que llegue una moción, una propuesta, en este caso llegue a pleno, se abstiene. Y nosotros entendemos que es otra cosa. Además, yo creo que la gente que me vea de San Pedro de Marbella, de Las Chapas, ¿a quién no lo han parado en la carretera diciéndole, por favor, Puerto Banús, en el centro de Marbella? Es decir, usted está en el centro de Marbella y no hay un disco indicativo de Puerto Banús. Pero es que tú estás en San Pedro y no hay en el centro de San Pedro un disco indicativo de Marbella, o de Cabo Pino, es decir, de las entidades o de la campana. Es que no hay. Es decir, hay una falta. Yo voy a Sevilla o voy a Córdoba, y es que te mueves por Córdoba, no te hace falta un GPS. Los hoteles señalizados, los hoteles, que no hay señalización de hoteles. Yo he estado en mi bicicleta por la zona de Nahuele y me he encontrado en un solo día 3 o 4 personas preguntándome el parque de Nahuele, ¿dónde está? O el lago de las Tortugas. Es decir, la gente que no haya ido nunca al lago de las Tortugas, que lo intente. Yo he intentado llegar al lago de las Tortugas y no he llegado. Es complicado también, es complicado. La entrada o el inicio de la vía pecuaria del puente de Ronda, una maravilla. Bueno, pues no hay un solo... Pero es que le voy a decir una cosa, el Parque Los Tres Jardines, vayan ustedes al Parque Los Tres Jardines, es que no hay una señal, es que llega al polígono de San Pedro y ve a la gente dando vueltas por el polígono de San Pedro porque no sabe dónde está el Parque de los Tres Jardines, o la Basílica Paleocristiana, o a la casa que se inauguró a bombo y platillo, la Casa Romana de Río Verde. Es decir, señores, vamos a instar a las 3 administraciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Fomento,
para que se coordinen la señalización turística, informativa sobre todo, para los itinerarios que se puedan hacer, para que haya una información. Es decir, cuando uno pasa por la carretera de Henares, no encuentra un cartel, hablo ahora con el soterramiento, que diga San Pedro Casco Urbano, o que diga zona turística, o que diga playas, o que diga monumentos históricos. No hay un solo cartel informativo turístico. Cuando uno empieza a ver en cientos de sitios, y sobre todo en zonas turísticas, que algo que tenga que llame la atención al viajero para atraerlo y para que se quede hay montones de señales de tráfico con información turística. Aquí no la hay. Entonces se ha estado esto sí se ha aprobado, y esta se ha aprobado. Y yo creo que tiene importancia. Alguien puede pensar que no. Sí, claro que la tiene, muchísima. Eso es al final crear riqueza, darle vida. Hoy en día cualquier persona con un GPS se puede mover, pero no todo el mundo tiene GPS. Tú decías que te viene un turista que no habla el castellano o el español, ¿no? Y yo, por ejemplo, no hablo inglés y me veo también que digo, ¿cómo le explico a este hombre yo este tema? Me ha llegado a pasar, ¿eh? Es que no, yo creo que nos ha pasado a todos los ciudadanos. Sí, y siempre preguntas efectivamente por los sitios más puntuales, que no, además no son tantos. Claro que no, si es que tampoco es tan complejo. Es decir, además, yo te aseguro que si tú le instas a los hoteles a que paguen ellos esa cartelería de los hoteles, de la situación, el Fuerte, San Cristóbal, el Hotel Barceló, el Hotel Guadalmina, lo van a pagar ellos, porque para ellos eso es publicidad. Sí, tú llegas a cualquier ciudad y es verdad, ¿no? El tema de hoteles hay una señalización correcta. Sí. Aquí buscan las que pagan ellos. Pero es que lo de itinerario es exactamente lo mismo, por lo tanto, entendemos en ese tema, que se va a aprobar esa moción, porque es que si el Partido Popular vota en contra de esto, yo ya no sé qué es lo que quiere. Bueno, pues ha sido una idea que tuvimos y bueno, la hemos madurado y al final se ha presentado y como han llegado a un acuerdo parece ser que a raíz de la expulsión mía del Pleno y de que me sacaran por la fuerza del Pleno, hubo, más que con la alcaldesa, porque la alcaldesa ni siquiera se dignó a hablar con nosotros, pero sí hablamos con algunos concejales y tal, y dijimos, para bajar la tensión de los plenos, si por lo menos fuesen mociones, pues a lo mejor la tensión disminuiría y tal, y yo creo que entre ellos han hablado, no con nosotros, pero yo creo que entre ellos han hablado, y llevamos ya, si no recuerdo mal, 3 plenos o 2, ¿no, Manolo? Que todos llevan... Que entran una de cada grupo, está entrando una del PSOE, una de Izquierda Unida y una de nosotros. Entonces, da igual, que eso es tristísimo, para mí es tristísimo, da igual el calado de la propuesta, da igual la importancia que tenga la propuesta. Ellos lo que ven es si a ellos les interesa la propuesta, y punto. Y va una, no importa que tú lleves 3 propuestas que sean necesarias, que sean... El tema de las marquesinas es interesante y además necesario, ¿eh? Como tú bien dices, hay gente mayor que coge el autobús y tiene que estar esperando y no ve un sitio donde sentarse, o si no a pleno sol, y a la intemperie en estos días con el sol que como aprieta. Sí, pero, sí. Bueno, eso es imagen turística, es imagen de calidad, es decir, ahora veremos si hablamos de las cuentas que sobran. Sí. Parece ser que el año pasado hubo un superávit de 11 millones de euros. Y explicarnos este tema, vamos a ver, para ir terminando. En este pleno se presentan las cuentas del 2012, ¿no? Así es. ¿Tenéis conocimiento de cuál es el contenido de bueno, estas cuentas? La verdad es que pasa como siempre, Pepe. Ellos manejan estos temas que son temas de muchísimo calado, de muchísima importancia para el municipio, lo hacen con muchísima mala intención. Nosotros tenemos el decreto donde ya Carlos Rubio, que es el responsable del área económica del ayuntamiento, da por aprobado o aprueba las cuentas, está fechado el 31 de mayo. Estamos al mes de julio y a nosotros se nos entregó la documentación con un disco, con el informe del interventor y con todo lo extenso que es un informe de este calado, pues nos lo dieron con menos de 10 horas para verlo. Es decir, estamos hablando desde el 31 de mayo que ya se venían cerrando las cuentas, y ya no solo eso, sino que el informe del interventor está fechado el lunes anterior, está fechado 5 días antes o 4 días antes, y ese informe, junto con ese disque con toda la información de lo que son los gastos y los ingresos del ayuntamiento, pues nos lo entregan a nosotros con horas de antelación a la comisión, en la cual cuando llegamos, bueno, pues evidentemente pues preguntamos, bombardeamos. ¿Ya se presentan comisiones? La comisión sí, la comisión fue este viernes pasado y estuvimos, bueno, pues intentando preguntar, pero también hay una cosa muy curiosa, porque es que se molestan
dice, bueno, yo no sé por qué aquí tantas preguntas y tanto esto, ¿por qué no cogéis, vais al despacho del señor interventor y que el interventor explique lo que quiera? Entonces, yo creo que eso dice mucho de la política que están llevando ellos aquí. Y encima, lo más curioso, porque ya incluso el señor Rubio pues ha salido, bueno, pues están orgullosos evidentemente del logro que han tenido, pero bueno, el logro ha sido un logro con muchas medias verdades y con mucha enjundia, con mucho trasfondo. Aquí queda plasmado en este informe la barbaridad de impuestos y la subida tan brutal que ha tenido como para tener ahora mismo, congelando los gastos evidentemente, algunas partidas de gastos se han congelado y el incremento han sido de unos 13 millones de euros. 13 millones de euros que casualmente coincide con eso. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, y es que han bajado incluso los porcentajes de recaudación de algunos de estos impuestos, de impuestos indirectos. Creo recordar que era el tipo 2, que eran las tasas y los impuestos indirectos. Ha bajado hasta el 35%, Pepe, de recaudación. Y con ese 35% se ha llegado a recaudar hasta 13 millones más. Es decir, la suma de varias partidas de eso, ¿no? Y ellos están orgullosos de haber sangrado al municipio, y con ello haber conseguido ese equilibrio presupuestario, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Creemos que hay muchísimas cosas que han intervenido o factores que han intervenido en esa consecución, porque también ellos el año pasado se hizo también la gestión por el tema de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se pospuso, se hizo una moratoria del pago de eso. Yo quiero recordarle a la ciudadanía y a todos nuestros oyentes que el préstamo fue del 2000, se hizo en la gestora 2006-2007, empezó a pagarse, o teóricamente tuvo que empezar a pagarse cuando se hubo consumida toda esa partida. Quiero recordar que empezó a final del 2009 o el 2010, nosotros debemos el mismo capital. Han pasado 3 años y nosotros debemos el mismo capital, los intereses. Eso te iba a decir. Sí, nosotros seguimos viviendo, creo no llega a los 100, pero se ponen 96 o 97 millones de euros y lo que estamos pagando nada más que una constante desangrándonos a nivel con el tema de los intereses. Y bueno, que realmente con esto, Pepe, quizás a lo mejor se podría haber liquidado esas partidas, esos 10 millones que había aquí. Es decir, yo creo que ahí se está haciendo una ingeniería financiera, se está intentando de cuadrar las cuentas de forma que sea lo menos doloso a nivel político, ella consiga ciertos logros, pero después nos perjudica a nivel de gestión, nos perjudica de una forma muy seria, porque también tenemos, ellos difieren, nosotros tenemos, el ayuntamiento tiene la posibilidad de pagar facturas que no se hayan presentado en ese ejercicio, por las circunstancias que sean, no se hayan podido presentar, las presentan en el ejercicio siguiente. También van en este pleno, Pepe. Estamos hablando de 5 millones de euros. De factura. Sí, de facturas, de las cuales medio millón corresponden a distintos proveedores que en su momento nos hicieron, que ya pedíamos nosotros en las comisiones, Pepe, ¿cuál es el proceso que sigue una factura? Yo no me creo que cualquiera de nosotros presente una factura en el ayuntamiento y tú la difieres hasta el año y medio, un año y pico para poder cobrarlo. Todo lo que queremos es cobrar nuestra factura. Claro. Dijimos ya en la comisión, díganos ustedes cuál es el proceso. Y ellos, yo creo que lo que establecen es un cupo limitado para pagar facturas en un momento dado, que puede llegar a este medio millón, y después el siguiente las derivan al ejercicio siguiente. Es decir, yo creo que están haciendo una ingeniería financiera, pero no para cuadrarla, sino para que políticamente no les afecten. Entonces, hay muchísimo que decir ahí, y la verdad es que cada vez nos dan menos tiempo, para que veamos las cuentas y para que podamos fiscalizar esos movimientos. Rafa, para ir terminando. No, por corroborar un poco lo que él dice, es decir, yo quiero recordarle a los ciudadanos cómo a finales, que fue en diciembre, finales de año, se utilizó a los trabajadores del ayuntamiento, se utilizó a la ciudadanía, diciendo que... Para el tema de los presupuestos, ¿no? No, sobre con la deuda, claro. La deuda con la Junta de Andalucía. Ya. Que querían hacer unos despidos, el plan económico, estamos hablando de finales del 2012, las cuentas ya de finales de 2012 estaban más o menos vistas, ya se sabe uno lo que ha gastado durante el año, pero la señora Muñoz se encargó en decirnos
que la única solución para no poder despedir personal y para que esto funcionara y tal, como ella utiliza siempre los medios, etcétera, era que la Junta aplazase la deuda. El aplazamiento de la deuda, es decir, al final se quedó en que en vez de pagar 9 millones, creo que era este año, no recuerdo la cifra, creo que eran 9, solo se pagaban 3. Si ahora tenemos un superávit y estamos hablando de finales de 2012 y hay un remanente de tesorería de 11 millones, si no recuerdo mal. Sí, 11 millones. ¿Saben ustedes el aplazamiento ese cuánto supone en intereses? Una cantidad importantísima. Claro, ¿Por qué no se pagó? Si se le hubiese pagado la deuda que se tiene del año que se tenía que haber amortizado con la Junta de Andalucía o con quien sea, pues son intereses que nos ahorramos. Ahora, en vez de presentar ella, que es lo que a ella el autobombo, hemos conseguido de tener un superávit, un remanente de tesorería de 11 millones, pero ha dejado usted de pagar cosas. Han aumentado los intereses. Es decir, que al final las cuentas cuadran, porque ellos hacen lo que ha dicho Manolo, una ingeniería contable interesante, pero la realidad del municipio es que pasan los años y en vez de ir disminuyendo la deuda, la vamos aumentando. Y la deuda del ayuntamiento anda por cerca de 450 millones de euros, ¿eh? Es decir, que eso no disminuye, eso se mantiene, y ya no solo eso, sino que lo que te da posibilidad de poder refinanciar la deuda del ayuntamiento... ¿Cuánto debemos? Cerca de 430 y tanto, 440 y tantos millones de euros. Bueno, es decir, pero faltan dinero. Sí. Porque eso, hay una partida que la hemos contrastado en estos días, porque el tesorero y el interventor pues dicen lo que tienen que decir, son habilitados nacionales y ellos no son políticos. Y el otro día nos confesaban que la deuda, es decir, este municipio ha estado recaudando más dinero de la Diputación Provincial, de recaudación de la Diputación Provincial de Málaga, la que recauda los impuestos de este ayuntamiento y las tasas. Ellos van pagando facturas y al final de año se dice, hemos cobrado tanto y hemos dado tanto. Pues el déficit estaba en 36 millones de euros. Sí, señor. 36 millones de euros que Diputación le ha dado de más al ayuntamiento durante estos años. Y eso se le debe a Diputación. Claro, este año han amortizado 4 millones de euros, van amortizando, pero claro, por eso nos tienen que subir los impuestos de una manera tan bárbara. Por eso decimos, señores, el otro día salió por eso, ella va a vender ahora y todo el mundo lo va a oír, lo bien que han hecho las cosas y tal, no, de eso nada. Las externalizaciones, los gastos que se están haciendo en contratar a empresas externas, eso es una burrada. Ya estuvimos hablando que subía a unos 26 millones de euros, quitando unas partidas, quitando otras. En innecesarias eran más de 6 millones de euros, que se gastan en nada, que con eso se podían estar amortizando pagos de otro tipo. Y tenemos el ayuntamiento, el otro día salía la estadística, con el gasto en personal más alto de España, que supera, y estábamos tirando la cifra a la baja, el 53% del presupuesto, cuando el siguiente municipio estaba en un 40 y poco. Es decir, y tenemos que gastarnos ese disparate de dinero en externalizaciones, en vez de utilizar a los propios operarios del ayuntamiento y ponerlos a trabajar como hay que hacerlo, que muchas veces se le echa la culpa a ellos para poder justificar las externalizaciones, y lo que es el organigrama de funcionamiento del ayuntamiento es un absoluto desastre. Y prueba de ello es nuestra tenencia de alcaldía, que antes tenía la potestad, el teniente alcalde tenía firma para dar licencias menores, para una serie de cosas, para mandar obras, para... Tú hablas de San Pedro, ¿no? Pero es que en general es igual. Yo estoy hablando de un ejemplo del organigrama. Ahora viene todo a Marbella, tiene que haber un operario diario trayendo no al teniente alcalde. La falta de organización. Ha perdido todo es ya, brutal. señor Cardeña, no tienen potestad para nada. Todo tiene que venir a las delegaciones a Marbella. Eso no ha pasado aquí nunca. Esa autonomía que se consiguió en aquellas épocas, eso se ha perdido, la gente no lo nota. Rafael, llega la tenencia y en temas tan puntuales también como en servicios operativos, hasta materiales. Hasta el material. Y los materiales, cuando tú tienes que arreglar cualquier cosa en San Pedro, vamos a decir San Pedro, vamos a decir Las Chapas, ojo, que no estamos diciendo San Pedro, sino cualquier punto extremo del municipio, tiene que coger un operario, coche, o coger lo que sea, venir aquí o que lo lleve alguien allí. Gasolina, la pérdida de tiempo del operario y el material aquí almacenado. Hay una falta de estructuración, una falta de operatividad brutal, y además eso es confirmado pues, con personas que hablamos nosotros con ellos, que nos preocupamos de saber, y todo eso encarece, por ahí se desangra uno. Parece, no, es que eso son tonterías, que eso son minucias, no, perdóname, esos son agujeritos que hay que ir tapando y que daría muchísimo, le daría muchísimo más impacto al ayuntamiento si tú manejases todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que deja muchísimo que desear y bueno, ahí está. Estaremos hablando horas de este tema, porque a mí me preocupa muchísimo de que la privatización de los servicios públicos se vayan imponiendo y poquito a poco estamos perdiendo algo tan interesante y como debe de ser, como son los servicios públicos, pues
están yendo a manos privadas y eso pues... va en detrimento al final viene en detrimento de la economía. Yo el otro día hablaba con alguien y le ponía el ejemplo. Mira, el servicio público tiene sus defectos, todo tiene defectos. Sí, y claro, todo, cuando funciona bien, lo que hay que tratar es de que funcione mejor. Pero si tú privatizas, ahí hay dos temas nuevos. Es decir, la empresa que va a hacer servicio, que va a prestar servicio, si el ayuntamiento ahorra dinero. No va a venir a regalar nada. Si el ayuntamiento dice que privatizando ahorra dinero, es decir, que si a ti el servicio prestarlo te cuesta, vamos a poner cifras, 1.000 pesetas, voy a hablar de pesetas, 1.000 pesetas, si yo externalizo y vale 800, dice me ahorro un dinero, vale, pero esas 800 pesetas que tú te estás ahorrando, ahora encima la empresa que coge tiene que tener un beneficio, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el IRPF porque hay una contraprestación, por lo tanto tiene que declararlo. ¿Dónde está la ganancia? En los trabajadores. Es decir, al final los que cobran unas nóminas ridículas... O en el servicio. Son los... O en el servicio. Ojo, o en el servicio o en la calidad de los trabajadores. Si los trabajadores cobran menos, al final, ¿qué va? Si yo gano menos y cada día hay menos dinero en el mercado, al final, ¿qué ocurre? Que hay menos consumo. Si hay menos consumo, menos dinero se está moviendo en el mercado. Es decir, que eso va en detrimento. Es un tema tiene que un beneficio por un lado, pero tiene un perjuicio por otro. Se revuelve contra el propio ayuntamiento, contra la propia ciudad. Contra el municipio y contra la actividad y contra el mercado y contra el consumo. Bien. Es decir, y si se tiende a hacer eso, pues ellos dirán, hemos bajado el presupuesto de 190 millones, lo hemos bajado a 150. No, mire usted lo ha bajado, de acuerdo, pero al final el servicio que se está dando a la ciudad es menor, el dinero se mueve menos, etcétera, etcétera. Es decir que no tenemos tiempo para... Manolo y Rafael, gracias una vez más por estar aquí, por explicar todo este rosario de temas, temas que son de interés y que ustedes tienen la opinión, como siempre. Nosotros nos encargamos de informar, de llevarle a ustedes toda la información posible y ustedes son los que tienen, digamos, el punto de vista de decir o sí o no. Exacto. Gracias. Esperemos que el pleno de este viernes sea un pleno tranquilo. Esperemos. Sobre todo que la democracia, el consenso y el sentido común se impongan a otros comentarios, otros temas. Es vital porque eso ayuda también, por qué no decirlo, a tener una ciudad, digamos, más acogedora. Exacto. Gracias, Manolo, gracias. Muchísimas gracias, Pepe, a vosotros. Gracias a ustedes por seguirnos, las buenas noches y hasta el próximo programa.